Hola nuevamente, estimados estudiantes. A continuación vamos a dar inicio a la unidad 5, en la cual estaremos hablando acerca de la conceptualización de los patrones de creación, la estructura y el comportamiento de estos diseños de la interfaz del usuario. Bienvenidos. Acá dentro de la introducción podemos atender a que el diseño orientado a objetos es difícil y el diseño de software orientado a objetos también es reutilizable, como lo hemos abordado o lo hemos hablado en ocasiones anteriores, atendiendo a que en este caso para utilizar estos objetos data de que hay unos diseñadores expertos que no resuelven los problemas desde el principio. ¿A qué se refiere esto? Cuando se atiende a la construcción de software, en muchas ocasiones no se tienen en cuenta los elementos o un patrón para diseñar. Entonces, obviamente, si usted toma un proyecto de software, pero alguien más ya lo había diseñado, usted se va a encontrar con esas incongruencias que acá ocurrieron esto. Por eso es que son importantes los patrones de diseño, atendiendo pues obviamente a la estructuración del principio y pues obviamente atendiendo a la utilización de esas soluciones que pues obviamente han permitido la solución que pues obviamente representa pues, todos estos problemas. Dentro de estos patrones se encuentran pues, obviamente clases y objetos donde hay una comunicación recurrente y muchos orientados a objetos. Estos patrones resuelven problemas de diseño que son específicos y que hacen que este sea más fácil de utilizar. Atendiendo a esta situación, el importante desarrollo actual se permite capturar las experiencias, buscar ayuda en la comunidad de desarrolladores y el lo bonito es da acceso a muchísima información que usted puede pues, obviamente atender a la construcción de su curso y a la universidad mismo, apoyándose pues, comunidades de, en este caso, de los lenguajes de programación, de los desarrolladores, atendiendo a la resolución de estos problemas, creando un cuerpo de generar nuevas, no solamente de interpretación y esa solución de situaciones problemas. En ese orden de ideas, pues obviamente atendiendo a la resolución de estos problemas, pues obviamente usted puede buscar ideas de las experiencias que otros usuarios han tenido y pues obviamente atender a solucionar su propio constructor de código. Dentro del uso de los patrones, pues obviamente lo que se busca es ayudar a obtener un software de calidad, ¿sí? Donde primen los aspectos de reutilización y de extensibilidad de ese código que usted está construyendo. ¿Qué es un patrón? Entonces, un patrón de diseño de software es una descripción de las clases y de los objetos que se comunican entre sí, adaptándose a la solución de un problema, en este caso atendiendo al diseño general de un contexto particular. En ese orden de ideas atendemos a que los elementos de un patrón, obviamente, esto viene en las clases, por eso yo me tomé el espacio para que tuviéramos ese concepto claro, porque en este caso, estos códigos ¿sí? O estas construcciones de elementos de patrones derivan de esa usabilidad de las clases. ¿Sí? Entonces, un patrón tiene un nombre, ¿sí? Un nombre de un diseño, tiene un problema, pues obviamente aplica la solución del patrón y dentro de esa utilización, esa usabilidad de solución, pues obviamente está la relación de la responsabilidad y la colaboración de los actores que en este caso están diseñando. Dentro de esa clasificación de los patrones, pues obviamente tenemos patrones de acuerdo a su creación, los que conciernen el proceso de la creación de objetos. Y junto a ellos, pues tenemos a los de estructura que tratan de la composición de las clases y los objetos. También tenemos a los patrones de comportamiento, que son aquellos que se caracterizan por las formas en las que interactúan y pues obviamente se reparten sus responsabilidades entre esas clases y esos objetos. Bueno, entonces acá tenemos la clasificación de los patrones, dentro de los cuales tenemos a los de creación, a los factoring methods, por clase, ¿sí?
Y dentro de esos objetos tenemos a Abstract Factory, a Builder, a Prototype, a Singleton. Dentro de las clases estructurales tenemos a la Adapter, dentro de los cuales vamos a encontrar a la Adapter Bridge, Positive, Decorator, Package, Planway y The Proxy. Dentro de esos patrones de comportamiento tenemos a Interpreter, Template, Method, y dentro de esos objetos tenemos a Chain Responsibility, Coma, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State Spreadsheet y Visitor. Bueno, entonces acá vamos a empezar a hablar acerca de cada uno de estos patrones. Yo les voy a mostrar dentro de esa estructura de ese patrón la explicación y el código, que obviamente en este caso estoy compilando en una herramienta que se llama GitHub. Obviamente yo les voy a explicar acerca de esto para que ustedes sepan de dónde y cómo funcionan estas clases y pues en este caso toda la pauta de la creación de este software, o en este caso de estas clases que se les va a presentar en esta explicación. Entonces, el patrón delegation no es un patrón que aparece en el libro de Gamma et al, pero sí es muy utilizado. ¿Sí? Dentro de esas utilidades, cuando se quiere utilizar la funcionalidad de una clase sin utilizar herencia. Entonces acá yo traigo al patrón delegation. Recordemos los conceptos de herencia hablando de las clases. Dentro de estas ventajas que tiene delegation, encontramos que se puede trabajar una herencia múltiple, también que obviamente las clases pueden heredar a otras y ocultar otros métodos heredados, y que pues obviamente compartir código no se puede heredar. Acá, pues obviamente antes de explicar el código tenemos que despliegue cómo están conformadas estas clases. Estas clases atendiendo a la explicación, donde hablamos netamente de la herencia de las clases y pues obviamente de que esto no se permite hacer una herencia múltiple, porque pues en este caso la clase C no desea todos los métodos de la B. Usted me trae unos de la A y en este caso algunos de la B. Si quisiera tener todos. Dentro de ese patrón delegation, para atender a la solución, tenemos a la clase A la clase B, y acá pues obviamente tenemos un método que me va a permitir añadir un método de esa clase B, y pues obviamente en este caso no se puede utilizar toda la herencia de estas clases. Hablando de delegation, esta es la sintaxis de la clase delegation, donde podemos tener la construcción de la creación de estos objetos y pues obviamente aplicar. Vamos a empezar con esta clase de delegation. Como les digo, pues yo se los voy a mostrar dentro de la compilación que se realiza en Git y les voy a explicar allí la clase. Bien, entonces acá tenemos a la clase pública para explicar a delegation. Como les digo, estoy trabajando en la herramienta Git y pues obviamente acá tenemos a esa herencia hablando de las operaciones matemáticas, donde tenemos a una clase pública que se llama ingreso de esa extensión de las operaciones matemáticas. Y acá pues obviamente empezamos a hablar de las variables, de todo lo que está relacionado pues obviamente con esos números. Y acá pues obviamente todo lo relacionado con esta codificación. Como les digo, pues obviamente lo que se busca es que usted entienda la concepción de ese código y cuáles son pues en este caso las orientaciones que tiene un patrón al atender a un diseño de software. Bien, vamos a continuar entonces pues con el patrón singleton. Y para hablar del patrón singleton, pues obviamente hay que atender a una utilidad y a unas ventajas que tiene este patrón. Dentro de este patrón singleton, tenemos que la utilidad de este patrón trata de asegurar que una clase tiene una sola instancia y que proporciona un punto de acceso global a ella. Dentro de esas ventajas del singleton, tenemos que es necesario cuando hay clases que tienen que gestionar de manera centralizada un recurso. Dentro de esas variables globales no se garantiza que solo se instancia una vez, porque se pueden realizar varias. Acá tenemos un ejemplo del patrón singleton atendiendo a la parte gráfica, ¿sí?
de lo que es en este caso el constructor de la clase, que en este caso debe ser privada, te proporciona un método estático. Pues, obviamente en este caso se hace un retorno de una única instancia de la clase, atendiendo a que tengo la parte gráfica de mi clase. Por eso yo fui tan enfática al hablar de las clases, porque pues obviamente aquí empezamos a hablar del código de la clase y de los métodos. Y es importante que dentro de estos atributos se generen estas claridades, pues obviamente para que las soluciones sean completamente trascendentales dentro de la estructura del código. Entonces acá veo un ejemplo de la implementación de ese código o patrón singleton, donde tenemos una clase pública que se llama csingleton, donde tenemos unos atributos privados estáticos. Obviamente se realiza una nueva instancia atendiendo a que esta clase, ¿sí?, es de tipo privado y pues obviamente nos va a hacer un retorno de esas instancias de manera pública. Les voy a explicar en el código la estructuración de singleton. Entonces, en esta orden de ideas, acá tengo el código, donde hay que dejar claro que la clase base de datos define el método para obtener la instancia y al obtener esa instancia le permite a los clientes acceder a la misma instancia con una conexión de la base de datos a través del programa clase database. En este caso, el campo para almacenamiento de la instancia singleton, ¿sí?, debe declararse de forma estática. Y pues obviamente en este caso los campos private van a ser atendidos de esa base de datos. El constructor singleton siempre debe ser privado. Yo ya lo he explicado, pero sí, acá para mostrarles en este caso cómo se hizo la declaración de estas variables y pues obviamente de esta clase, atendiendo a que pues obviamente en este caso el constructor es de tipo privado, ¿sí?, y pues obviamente tengamos código de inicialización con la propia conexión del servidor de las bases de datos. Entonces acá yo tengo el código comentado con el ánimo de explicárselos para que ustedes entiendan. El método estático controla el acceso de la instancia singleton, acá teniendo a que en este caso es una variable, en este caso atendiendo a una clase estática. Y pues obviamente acá tenemos toda la estructuración de este código. Acá pues obviamente tengo, pues, obviamente parte de ese código que se ha comentado con el ánimo de que usted atienda a esta explicación. ¿Sí? Entonces el propósito del patrón singleton es en este caso instanciar a la clase para que ella pueda trabajar su lista y obviamente no tenga de repente otros recursos que pueda acceder. Ella se complementa muy bien con Facade y con Factory. Ya lo vamos a ver dentro de esta explicación. Dentro de este patrón simple hay algunos inconvenientes que se pueden presentar, pues obviamente atendiendo a que tenemos una instancia, usando un esquema. Acá, por ejemplo, tenemos a la clase C singleton, que se extiende C singleton implements, en este caso cuando quiero clonar la clase. Y acá tenemos pues obviamente los atributos de esa clase y el complemento dentro del código. Para solucionar, pues obviamente se debe definir una clase que en este caso sería C singleton como final para tener esa clase pública singleton. Acá hay otro ejemplo de código atendiendo a que pues obviamente tenemos una clase, ¿cierto? En este caso de tipo eh, pública, pero que tiene unos vectores que en este caso son usados como lo son la lista de los profesores, los estudiantes, las asignaturas y las materias. Ten en cuenta que acá ya en la estructuración del código, ¿sí?, pues obviamente uno trae toda esa información que trabajo en los diagramas de clase. Por eso yo les decía que los diagramas de clase de versión auto, porque pues en la estructuración del código, ahí es donde uno ve que la implementación, el recurso que se atendió a tomar estos referentes de información, pues cobran mucha relevancia en este momento. Bueno, vamos a hablar del patrón adapter. El patrón adapter tiene la utilidad de convertir la interfaz de una clase en otra interfaz esperada por los clientes. Bueno, entonces, para hablar de este patrón, te permite que las clases con interfaces incompatibles se comuniquen, ¿sí?
Dentro de las ventajas de Adapter, tenemos que se quiere utilizar una clase ya existente y su interfaz más que se necesita. ¿Qué quiere decir esto? Que se quiere envolver el código no orientado a objetos y obviamente tener otra clase donde usted en este caso la puede instanciar. Acá tenemos un problema de este patrón representado en estas clases, pero pues obviamente lo que se desea utilizar la clase A, esta interfaz, es que el método, en este caso, se ejecute utilizando una entrada del objeto de la clase B, atendiendo pues obviamente a la clase, pero no se puede ya que la clase B no implementa la interfaz de la clase C. Entonces, por eso hay que hacer una adaptación atendiendo a esa instancia. Acá, pues obviamente dentro de la propuesta gráfica de la solución que se- se permite atender o proponer, es que en este caso la clase que se construye la adaptación de B sea la que implemente hacer y que obviamente al implementarla se pueda usar el objeto B y los métodos de este objeto. Obviamente con qué intencionalidad, pues utilizar la clase A. Acá dentro de este patrón adapter, lo que se pretende es que ese diagrama de interacción dentro de lo que es la clase, dentro de lo que en este caso se atiende al cliente, pues obviamente se tenga una usabilidad para que este patrón funcione de manera apropiada. En este caso, lo que se pretende es que el cliente quiera utilizar el objeto para que se ejecute el método y obviamente con este objeto pues se pueda utilizar la adaptación que se ha encapsulado previamente. Dentro de este patrón adapter hay unas extensiones de un editor gráfico atendiendo a otro ejemplo de la clase. Sí, acá podemos ver pues, dentro del diagrama de clases ah, texto, atendiendo a que pues, obviamente tenemos herramientas que obviamente se extendieron del editor gráfico, en este caso, Table. Acá voy a mostrar el ejemplo para la clase Adapter para que tengamos el código. Entonces, dentro de ese código, tengo acá al adapter, atendiendo pues obviamente a esa codificación que se propone en esa instancia. Es importante que lo conozcamos dentro de la codificación, atendiendo acá a la usabilidad de G. Bien, entonces acá ya tengo el código para ese adapter, para que usted pues obviamente conozca la adaptación de esta clase pública dentro de esta aplicación. Y pues obviamente acá hablamos de los famosos objetos transaccionales DTO o DAO, y que ya los vamos a consultar más adelante. Pues, obviamente acá tenemos pues obviamente esas instancias que nos permite realizar el adapter. Obviamente yo acá no voy a detallar mucho, pues obviamente ustedes se dan cuenta que es una estructura bastante robusta la de la codificación, pues obviamente es data de una instalación de unos sistemas, de unos programas, pues con la intencionalidad de que usted conozca, pues obviamente más acerca de código, pero nosotros estamos acá haciendo unas teorías, unos conceptos básicos, pues obviamente para que usted se familiarice con una cultura interna. Otro de los patrones que vamos a hablar es el patrón composite. Para hablar del patrón composite es importante que usted defina o atienda a que la utilidad de este patrón es componer objetos en jerarquías. Todo parte permite a los clientes al tratar con objetos simples y compuestos de manera uniforme. ¿Qué ventajas tiene el patrón composite? El patrón composite trata de permitir que el tratamiento uniforme de datos, en este caso de los objetos simples y complejos, así como de una composición recursiva. A ello, simplifica el código de los clientes que solo usan una interfaz. Junto a ello, se facilita la
el añadir nuevos afectar a los clientes. Algunos que se pueden presentar es restringir los tiempos de los hijos. En este caso, cuando hablamos de las clases padres, y pues obviamente dentro de esa gestión de los objetos hijos, pues obviamente esas operaciones pueden generar problemas de seguridad. Bien, acá tenemos una representación gráfica de Composite, atendiendo a que el mayor problema de Composite es la escalabilidad, atendiendo pues obviamente a ese tipo de Composite, pues como su nombre lo dice, de estructura húmeda, con un diagrama, en este caso que atiende a tener un documento, una página, una columna, un marco, texto, imagen, y pues obviamente acá se logra deducir que documentos, los cuales están que contienen líneas de texto, carácter, dentro de esas estructuras de las páginas pueden atender a los marcos, dentro de esos marcos tienen las columnas, y esas columnas y esos marcos y líneas de texto obviamente se pueden producir las imágenes. Acá hay una posibilidad de planteamiento de evidencia, atendiendo pues obviamente a que el documento está formado por varias páginas, las cuales están formadas por columnas, y pues que en este caso pueden tener muchas líneas de texto que están formadas por caracteres. Dentro de esos caracteres, pues, obviamente las columnas y las páginas pueden contener marcos, y esos marcos pues obviamente se atiende a la contención de columnas. De esas columnas, los marcos, las líneas de texto y las imágenes. Acá ya se ve la estructuración, la representación de dicha solución de compósito. Pues obviamente acá se habla de la que es el que declara la clase abstracta, donde se componen los demás objetos. Tenemos acá a simple, tenemos a simple que representa los objetos de la composición que no tienen a hijos y que hacen la implementación de sus operaciones. Atendiendo a ello, pues obviamente compuesto que implementa las operaciones para los componentes de los hijos, almacena los hijos. Tenemos a cliente, que en este caso está utilizando los objetos de la composición mediante la interfaz de componente. Obviamente dentro de Composite, de este patrón, pues obviamente la jerarquía de las clases Abstract Windows Toolkit sirve para diseñar clases que se agrupen a objetos complejos, los cuales a su vez están formados de objetos complejos. Atendiendo pues obviamente a la jerarquía de estas clases, eh, pues obviamente atendiendo pues el patrón Composite. Acá esa estructuración jerárquica, atendiendo a que tenemos unas clases dentro de ese patrón, y pues obviamente hay unos contenedores, que en este caso son los que tienen forma de anidar a los componentes. Ya todo en clases agrupadas, pues obviamente se entiende que se trata de solución. Para esto es que se usan los patrones, para dejarle claridad al diseñador sobre esos puntos que yo estoy atendiendo a estructurar basados pues, en el código. Acá, pues obviamente hablamos de un diseño francamente malo, de acuerdo pues, a los especialistas, atendiendo a que pues se necesitarían varios métodos dentro de esos puntos acá están establecidas, y pues obviamente en este caso hay varios correspondientes a los que pues, faltarían por involucrar. Además de todo este diagrama que es muy completo, ya que el botón puede ser como el panel de diálogo, y pues si se quisiera añadir habría que cambiar toda la clase frente, no es este, entonces acá lo vamos a ver en forma. Bueno, entonces acá tengo el ejemplo de Composite para que ustedes vean la estructura de este patrón en Java.
realizar nuevas clases. Su complejidad, porque pues, obviamente no se puede distanciar todo, por ejemplo, tener un departamento de acá tenemos este. Acá pues obviamente tengo otros que les voy a explicar a continuación. Vamos a empezar con Observer. Y pues este patrón Observer tiene la dependencia eh, de forma tal que cuando estado en objetos sean utilizados y se actualizan automáticamente. Una motivación de esto es que NetBooklet se separan los objetos de presentación de vista y pues finalmente los objetos de forma que se puedan tener vistas sincronizadas de datos atendiendo a los editores y a los suscriptores. Acá vemos parte de ese patrón observer atendiendo a un ejemplo. Y pues acá tenemos una posible solución dentro de ese planteamiento de las clases, atendiendo a qué es lo que se nos dar en el atributo de vectores para que nosotros puedan eh, estar sujetos en este caso. Acá tenemos un diagrama de interacción de este patrón y acá pues obviamente hablamos de que es una clase observable donde hay una interfaz observer .java donde pues obviamente se puede atender a unos eventos dentro de los cuales encontramos a observer, observer, clone observers, set chain, pass chain, notified observer y pues obviamente cada uno de estos tramos identificados atendiendo a esos observadores. Acá tenemos un ejemplo dentro de ese enunciado azul que dice que si desea realizar una aplicación, que cuando se seleccione con color azul pues, se despliegue la información, pues en este caso se cambia de color. Entonces acá tenemos información morada. Y acá parte de código observer atendiendo una clase dentro de este patrón. Acá tengo otro modelo haciendo la extensión de esa clase observable. Y también dentro de las cosas que se pueden acatar en este orden de ideas es que el programa que cree relación de las vistas y modelos, pues obviamente le permite la observación de estos objetos. Obviamente dentro de este patrón observer se atiende a la adaptabilidad, a la solución, a los posibles cambios y a todo lo que se quiera añadir en este patrón. Acá tenemos otro ejemplo de ese patrón observer atendiendo al código y a las clases que hay. Acá vemos finalmente pues toda esa implementación del código acerca del patrón observer. Bueno, a continuación les voy a mostrar, pues, obviamente en este caso, la construcción de esos patrones, atendiendo pues obviamente a que tenemos diferentes modos, obviamente también diferentes diseños, pues atendiendo a estas necesidades que se datan, pues obviamente en este caso con la ejemplarización de estos patrones de diseño. ¿Sí? Por ejemplo, acá
Tengo a este que se llama Singleton, que ya se los había mostrado. Acá teniendo a unas instancias y a unas clases que en este caso podemos observar dentro de la construcción de este código. Obviamente, patrones de diseño hay varios. Hay una página que me pareció bastante interesante que habla precisamente de esta información. Y pues obviamente recordar que pues, obviamente en este caso los patrones se derivan pues obviamente por su estructuración, ¿sí? Dentro de los que están los patrones creacionales, patrones estructurales y los patrones de comportamiento. Dentro de esos patrones, pues obviamente no se utilizan todos, eh, pero sí hay unos que siempre van a estar allí. Obviamente yo se los voy a mencionar a todos, atendiendo pues algunos ejemplos que ya tengo realizados en Git, pues que obviamente lo que buscan es fortalecer esos mecanismos también de organización. Usted puede pues obviamente optar atendiendo a la construcción de código, en este caso atendiendo a la construcción de un proyecto como tal. En ese orden de ideas, pues obviamente acá dentro de los patrones creacionales tenemos a Factory Methods y dentro de ese propósito de Factory está que se creen proporciones de la interfaz para la creación de los objetos y de la superclase. Dentro de ese Factory, pues obviamente se pueden alterar los objetos. Así que los tengo acá a este Factory. Acá lo estoy buscando. Miren acá. Entonces acá tengo a Factory, donde quiero que pues obviamente en este caso miramos en la tienda en esa instancia como tal. Acá me está hablando de la interfaz, pero si está la instancia acá, Factory Method, atendiendo a esa clase. Entonces, obviamente, claro, usted entender obviamente una serie de patrones de diseño, pues es bastante demandante, pero para mi criterio dentro de mi rol como docente, lo importante es que usted entienda que hay unos lenguajes, que hay unas formas de hacer código, ¿ok? Pues obviamente lo que se busca es que dentro de esa implementación se mejore, obviamente, esa estructuración de ese código. Hay otro, que es el Abstract Factory. Yo no, pues no voy a profundizar, obviamente, atendiendo a que pues obviamente es bastante código. No voy a profundizar en todos los patrones, lo que se me vaya a mencionar, pues obviamente voy a contar un poco acerca de cómo se usa. ¿Ok? Acá tenemos a Abstract Factory y Abstract Factory tiene un propósito de crear diseños creacionales donde se permitan producir esta orden de ideas, familias de objetos relacionados sin especificar sus clases concretas. Acá tenemos un ejemplo gráfico donde tenemos diferentes fábricas, diferentes situaciones allí a tratar, pero pues obviamente cada una de estas, si usted se da cuenta, tiene unas formas diferentes. No quiere decir que sea una sola fábrica, sino que tiene diferentes posiciones. Tenemos también al patrón creacional builder, en este caso es un constructor, y lo que atiende este patrón de diseño creacional es que nos permite construir objetos complejos paso a paso, atendiendo a que este patrón nos permite la representación de los objetos, empleando el mismo código de construcción. Entonces acá, voy a mirar si tengo a builder acá, que es bueno, acá pues obviamente tenemos la conexión de los datos.
pero precisamente también de eso se trata, ¿no? De esa estructuración y ese constructo, de ese andamiaje de las clases. El siguiente es el prototype, hablando de este patrón. Prototype tiene como propósito que se realice un diseño creacional que nos permita copiar objetos existentes y que el código dependa de sus clases, como lo muestra acá el gráfico. Me pareció mucho este contenido, porque pues obviamente en la realización de este material, pues obviamente tú no vas a encontrar cosas muy puntuales, sino que hay que tratar de adaptar a lo que está sucediendo en la actualidad con el mercado. Dentro de los patrones estructurales, de los que no expliqué porque expliqué Adapter, Composite, me faltó Bridge o Puente, y obviamente este patrón tiene dentro de su diseño estructural, permite que las clases grandes o los grupos de clase que están estrechamente relacionados, pues de manera jerárquica se abstraigan y pues obviamente se implementen. Acá se puede desarrollar de manera independiente la una de la otra. Vean, acá tenemos el puente o bridge. La gráfica creo que es más clara. Quien dice que habla más la imagen que las palabras, porque pues obviamente acá se hace una abstracción, pero pues obviamente tenemos una dependencia, ¿no? De la tecnología. Tenemos a Decorator, y pues Decorator es un patrón de diseño estructural cuya intencionalidad es permitir que se le añadan funciones a los objetos, colocando estos objetos dentro de otros objetos encapsuladores, especialmente que contengan funcionalidades. Miren que acá el ejemplo es bien bonito con las matrioscas, con estas muñecas rusas, que pues si las han visto, una va dentro de la otra, dentro de la otra. Esto es lo que tiene esta clase. Acá tenemos a Facade y este patrón proporciona una interfaz simplificada atendiendo a una biblioteca o a un framework donde tenemos pues obviamente todo un complejo de clases. Lo tengo acá. Ya tenemos un que atendiendo pues a una clase de carros, donde pues obviamente tenemos conglomerado de los expliqué en las clases, que pues obviamente no puede tener una clase de vehículo, pero dentro de ese vehículo tenemos unas características y unas funcionalidades bien particulares. Tenemos también a Flyway. Este Flyway es un patrón de diseño estructural que te permite mantener más objetos dentro de la cantidad disponible de RAM, compartiendo las partes comunes del estado entre varios objetos en lugar de mantener toda la información de cada objeto. Tenemos a un patrón de diseño llamado Proxy, y este es un patrón de diseño estructural que te permite proporcionar un sustituto o un marcador de posición para cada objeto, atendiendo a que Proxy controla el acceso al objeto original, permitiéndole hacer algo antes o después de la solicitud cuando llega al objeto original. Tenemos a los patrones de comportamiento, dentro de los cuales son varios. Acá dentro del comportamiento tenemos 8 y 10, dentro de los cuales de los que ya está solamente Iterator y el Observer. Pues obviamente porque son patrones de comportamiento que lo que buscan es tratar con los algoritmos y las asignaciones dentro de los objetos. Entonces yo les voy a mencionar cada uno de ellos dentro de los patrones de comportamiento para que usted distinga pues obviamente los nombres y las usabilidades. Tenemos a Chain of Responsibility y este patrón tiene un comportamiento que permite pasar solicitudes a lo largo de la cadena de los manejadores y obviamente recibir solicitudes para que cada manejador lo procese. Está la cadenita de información. Tenemos al patrón coma,
cuyo propósito pues es convertir la solicitud de los objetos de manera independiente, atendiendo a que la información sobre la solicitud se transforme y le permita parametrizar métodos con diferentes solicitudes, retrasando pues obviamente los procesos que estén en cola y ejecutando las solicitudes de acuerdo a las operaciones. Acá tenemos una gráfica de Mediator, que es un patrón de diseño de comportamiento de reducir las dependencias, las caóticas dependencias entre los objetos. El patrón restringe las comunicaciones directas entre los objetos y pues obviamente se busca que se force la colaboración entre estos objetos. Tenemos acá Memento. Memento es un patrón de diseño de comportamiento que te permite guardar y restaurar en estado previo un objeto sin revelar los detalles de su implementación. Entonces acá es donde uno atiende a que el software se está continuamente reutilizando. Tenemos a Observer, que es un patrón de diseño de comportamiento que te permite definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre lo que está sucediendo con otros objetos. Tenemos a otro patrón de comportamiento que se llama State o estado, y este patrón de diseño permite que cada objeto se pueda alterar su comportamiento cuando su estado interno cambia. Parece como si el objeto cambiara la clase. Tenemos a Strategic, cuyo propósito es permitir que se defina una familia de algoritmos, colocando cada uno de ellos en una clase separada y hacer sus objetos intercambiables. Tenemos a Template Method, que es un patrón de diseño de comportamiento que define el esqueleto de un algoritmo, atendiendo así es una superclase o una subclase. Esto lo vimos, entonces, chévere tener en cuenta esto. Tenemos acá Visitor, que es un patrón de diseño de comportamiento que te permite separar los algoritmos de los objetos. Entonces, mis estimados estudiantes, patrones de diseño hay muchos, situaciones para diseñar varias. ¿En qué se establece la prioridad de hablar de patrones? En la secuencia para mejorar las construcciones. Volvemos al ejemplo de la casa. Si mi casa viene construida en una estructura de cemento, yo no voy a pretender desmejorarla de pronto con un material reciclable, por ejemplo, sino que yo veo por qué. Porque pues precisamente allí data la solidez de ese código. Y pues obviamente vemos que pues código tiene muchísimo. ¿Qué es lo que se busca? Que usted atienda a entender qué es lo que hace pues, esta orden de ideas, cada uno de esos procesos, cada uno de esos procesos, qué es lo que usted puede traer a colación. Obviamente esto es un proceso en el cual usted toma que estar aprendiendo. Si usted se da la pauta, obviamente atendiendo pues obviamente al lenguaje, Java, atendiendo a herramientas o computadores como Git, pues obviamente se va a adquirir una robustez dentro de su bagaje laboral. No, sin antes agradecerles siempre por permitirme compartirles esta información como dentro del desarrollo de este módulo de arquitectura de software y vamos a ver todo relacionado con las interfaces, ya luego de haber visto todo relacionado con los patrones que es tan relevante, tan importante para la construcción de las unidades de código. Como siempre, muchas gracias. Nos vemos.